Hola, hola amigos, saludos desde España, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en la que veáis este vídeo. Vídeo que me ha resonado hacer para hacer como una reflexión en voz alta a raíz de cómo está la temática en el momento presente en función al COVID, en función a la nueva variante del virus, en función a cómo se está propagando, en función de las leyes que se están marcando y que dan lugar aquí en España a lo del pasaporte COVID y en muchos países del mundo, ¿no? Y ha sido consecuencia también de un documento que me ha mandado esta mañana un amigo, ¿no? En referencia precisamente a eso, al pasaporte COVID, a la exigencia para entrar en determinados lugares, y que era un documento que era para los no vacunados que se podría utilizar para obligar a ser aceptado en esos sitios. Y bueno, pues le he dado vuelta, lo he reflexionado y quiero dar mi punto de vista sin ningún ánimo de convencer, sino simplemente de aportar, admitiendo que es mi verdad, es mi punto de vista, en función de mi momento presente, de la información que tengo, de mi estado de conciencia, y que simplemente, como decía, era para aportar, para tratar de poner un poquito de paz, un poquito de comprensión, para que sea útil en definitiva. No trato de convencer a nadie, porque todo aquel que me escuche que ya esté convencido de sus propios argumentos, pues es un absurdo tratar de convencerlo, porque es un imposible, ¿no? Mientras no nos abramos a la posibilidad de ver las cosas de otra manera, y que tal vez el otro tenga un poquito de razón y yo no tenga tanta, y pues llegar a un punto intermedio, pues no serviría absolutamente de nada, ¿no? Animo a todos aquellos que crean estar en posesión de la verdad, que se abran a otras posibilidades, tal como me abro yo, ¿no? Porque si alguien me argumenta algo que yo considero que es más válido que lo mío, pues cambio lo mío por lo suyo, y no tengo absolutamente ningún problema, ¿no? Bueno, como decía, este documento que me ha llegado, pues lo primero que argumenta es que la Constitución española o la ley española, porque yo hablo desde España, soy español, pues dice que de momento pues no está obligado nadie a vacunarse, ¿vale? Esa es la realidad imperante. Pero claro, eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno que está en el poder pues puede decidir hacer una ley en la que se obligue a todo el mundo a vacunarse porque así lo considere. Bien, los que no estén vacunados, ¿cómo se pueden tomar eso? ¿Cómo pueden digerir eso? Pues no pueden perder de vista que si viven en España han aceptado las reglas de juego de la democracia española, en las que, bueno, pues se vota, se elige por mayoría, bien porque salga de por sí o bien porque se lleguen a acuerdos, en fin, por los motivos que sean que las reglas permitan, y salen unos dirigentes que legislan pues, según como ellos creen, y supongo que de la mejor manera posible que ellos consideran. Y si sacan una ley en la que obliguen a ponerse la vacuna, pues habrá que cumplir esas leyes, ¿no? Y si no, pues ¿qué puedo hacer? Pues poca cosa, ¿no? Bueno, o mucho, según se mire, ¿no? Puedo no aceptarla e irme a vivir a otro país donde pues imperen unas reglas que a mí me gusten más, o unas leyes que sean más acordes a mi mentalidad, o puedo meterme a político y convencer al pueblo, llegar al poder y cambiar esas leyes. En cualquier caso, yo las he votado y tengo que aceptar las reglas del juego. Y si no he votado, pues también tendré que aceptar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque vivo en España y las reglas del juego de España pues son esas, ¿no? Y como aquí en España, pues supongo en todos los países similares. Y ya está, no hay que darle más vuelta, ¿no? Bueno, estoy aquí, hay una regla de juego, y si quiero juego y me quedo, y si no, pues me voy. No hay que darle mucha más vuelta. También la reflexión mía va encaminada a tratar de entender a los bandos contrarios, ¿no? A tratar de enseñaros que no somos tan diferentes unos de otros, ¿no? Que ambos actuamos desde el mismo motivo, desde la misma razón, desde la misma raíz, desde la misma fuente, que no es otra que el miedo a morirme.
¿Por qué? Porque bueno, el que se vacuna, ¿por qué lo hace? Porque aparentemente hay un virus ahí que me puede afectar, que me puede hacer que me muera, pues yo me vacuno. Y obviamente me vacuno pues asumiendo unos riesgos, ¿no? Sé que la vacuna pues no ha diríamos, completado el protocolo que hasta ahora había de vacuna en el sentido de años de investigación, años de pruebas, etcétera, que ha sido una cosa muy urgente en función de la realidad imperante, que tiene su riesgo, que tiene sus contraindicaciones, que tiene sus efectos secundarios, pero bueno, los pongo en una balanza, asumo esos riesgos y libremente pues me vacuno. Y el que no se vacuna, ¿por qué no lo hace? Pues precisamente por lo mismo, ¿no? Porque tiene miedo a morirse, porque tiene miedo que esa vacuna que no está suficientemente experimentada, que se sabe que tiene unos posibles efectos secundarios, pues que si me la pongo me puedo, en el último extremo, pues puedo morirme y no quiero asumir ese riesgo y asumo más el riesgo de poderme contagiar o no, ¿no? Con lo cual ambos somos iguales, solo que cada uno pues lo argumenta a su manera, pero los dos actuamos por el mismo motivo, por miedo en definitiva a morirme, y tan respetables son los argumentos de uno o de otro porque los dos vamos evitando lo mismo, ¿no? Los vamos evitando pues morirnos, ¿no? Así que, ¿qué tal si nos miramos con comprensión, tratando de entender las razones que cada uno tiene y pudiéndonos respetar? Yo no sé, a mí se me ocurre que si yo pudiera hablar con el gobierno actual, pues le diría que bueno, que me parece, no voy a decir correcto, pero sí me parece razonable que en función de la información que disponen y de sus criterios, pues den una serie de recomendaciones, aprueben una serie de leyes que beneficien a la mayoría. Pero bueno, que tampoco se olvide de la minoría, que derechos tenemos todos, que las libertades deben ser respetadas para todos y que todos debemos ser tratados por igual, ¿no? Y que si algunos decidimos pues no vacunarnos, pues que se nos respete, que no se nos hostigue, que no se nos mire y ni se nos señale, sino que simplemente se nos comprendan y se nos dé las mismas oportunidades que a los demás. Por ejemplo, si se limita el acceso a restaurantes o a donde sea, porque no tenemos el pasaporte de COVID, bueno, pues que se habiliten también determinados sitios para aquellos que no decidamos vacunar, ¿no? Era un poco como al principio con lo de fumar, ¿no? Bueno, pues los que fuman no tienen que molestar a los demás, perfecto, pero se pueden habilitar zonas donde los fumadores puedan desarrollar su actividad, por decirlo de alguna manera. Pues sí, pues entonces se habilitan zonas de fumadores y zonas de no fumadores y cada uno libremente va a donde quiere ir. Y todo pues contento y todo respetándose. Pues aquí se podría hacer exactamente lo mismo, tanto en restaurantes, bares, salas de fiesta, como empresas, ¿no? Porque, oye, yo también, si no estoy vacunado, pues tengo derecho a trabajar, ¿no? ¿Y por qué no se puede habilitar en una empresa una zona para no vacunados? Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, bueno, pues se llega a un equilibrio. ¿Qué puede suceder? Que, bueno, que el gobierno no atienda razones y yo que no estoy vacunado, pues me vea limitado en mis libertades. Bueno, pues me voy a otro sitio, ya está, no me queda otra, ¿no? Pues me voy a otro país donde las libertades para mí sean más acordes a mi mentalidad y punto pelota. O me meto a político, convenzo al pueblo, llego al poder y cambio las leyes. Es que no hay otra. Yo lo veo así, ¿no? Quizás el gobierno, tendría que dar más facilidades, tendría que ser más comprensivo, sí es cierto que tendría que legislar para la mayoría, pero también para todo, ¿no? Llegar a ese equilibrio como yo decía. También si yo soy un no vacunado y me enfrento a una situación, pues ¿qué puedo hacer? Bueno, pues aceptar las reglas, no tratar de meter más cizaña, no tratar de aumentar esa energía negativa, no tratar de incrementar o dar lugar a un incremento del miedo, tratando de entrar en un sitio donde ya sé que no cumplo las condiciones, porque hay una normativa que ha sido aprobada por el gobierno, que ha sido aprobada por la mayoría, bla, 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 bla. Y yo me creo con más derecho que el resto para imponer mis propias reglas.
y pierdo de vista que estoy imponiendo lo mismo que de lo que me quejo, ¿no? A mí me imponen unas cosas, yo trato de imponer otras, pues intentando entrar en ese establecimiento que el pobre empresario está, diríamos, obligado por la normativa, ¿no? Y el pobre no tiene culpa, ¿no? Sí, porque si no la cumple, pues lo van a sancionar o le pueden cerrar el local, etcétera, etcétera. Entonces, con mi comportamiento estoy fomentando un mal ajeno. Bueno, pues me la tomo en mi casa la cerveza, ¿no? O me la tomo en un parque, yo qué sé, ¿no? Hay muchas soluciones, o tendría que plantearme qué valor le estoy dando a la cerveza, o a una comida, o a una cena, o a un baile que me quita tanto la paz, que intento imponer mis razones, perdiendo de vista que los que están dentro pues tienen miedo de mí porque yo no me he vacunado, bla, 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 ¿no? ¿Acaso no estoy tan loco como los demás, ¿no? Porque me cuento que yo tengo razón y los demás no, ¿no? Entonces, pues así no vamos a ningún lado, ¿no? Quizá haya que crear, que dar, que los políticos, que los gobernantes, pues piensen en todo, en dar lugar a un equilibrio, ¿no? Y que, bueno, que ofrezcan posibilidades, pues, para todo el mundo. Y si yo no estoy vacunado y me enfrento a una situación realmente complicada, pues no sé, ¿no? No sé. Se me ocurre exponer un poco el ejemplo de los, creo que se llaman los Amish, que es una especie de congregación que hay allí en Estados Unidos, ¿no? Que tienen un tipo de vida, que tienen unas creencias, que tienen unas costumbres, que forman sus propios pueblos, sus propias ciudades, que, que viven acorde a sus creencias, que no se meten con los demás y lo que piden es que no se metan con ellos, y parece que el gobierno pues allí pues lo respeta porque permite ese tipo de ciudades, de poblaciones, de congregaciones, y estos señores pues viven a su manera, y cuando les interesa eh, pues vender sus productos o hacer uso de los servicios externos, pues salen y ya está, y compran lo que tienen que comprar y hacen uso de los servicios que tienen que hacer, pero no tratan de imponer sus reglas, sino que se adaptan a lo de fuera, ¿no? Y lo único que piden que cuando vayan a sus ciudades o a sus sitios, a sus congregaciones, pues que también sean respetados, y bueno, pues yo creo que viven en un equilibrio correcto, ¿no? No sé, se me ocurre que aquí en España pues hay muchos pueblos desiertos, hay muchos pueblos abandonados, hay muchas zonas rurales donde no vive nadie, y que bueno, pues todos los que no quieran vacunarse pues podrían hacer allí pues sitios, ciudades y congregaciones que yo creo que con los suficientes argumentos y explicaciones pues serían entendidos por el gobierno. Me refiero a que hay soluciones, ¿no? Que hay posibilidades, que no tenemos que mirar a los demás y señalarlos porque tengan unos motivos y unas razones que nosotros no entendemos y que perdemos de vista que son las mismas que las nuestras, ¿no? Es como hablaba al principio, que es simplemente el miedo. ¿El miedo qué? Pues el miedo a morirme, ya está. Y tratamos de evitarlo de la mejor manera posible. Pero que esto no dé lugar a una guerra, que no dé lugar a un enfrentamiento, sino más bien a una oportunidad de comprensión, de desarrollar conciencia, de darnos cuenta de que todos estamos en el mismo saco, de ir de la mano, respetándonos, ¿no? Entendiendo los motivos de cada uno y tratando de, como decía antes, de llegar a un equilibrio. Esa es mi propuesta, ¿no? O sea, de ponerme en la mente del otro. ¿Por qué el otro actúa como actúa? Pues trato de entenderlo, ¿no? Y desde ese entendimiento pues lo acepto, lo respeto, y pido que también pues se pongan en mi lugar y me respeten y me acepten, y llegar a eso, a un mundo equitativo, un mundo en donde todos podamos pues estar lo más en paz posible a pesar de nuestras diferencias. Que no creo que sea tan complicado, sino simplemente poner un poquito pues de nuestra parte, y, y ya está. Es que no puedo decir gran cosa, ¿no? Aceptación, comprensión, entendimiento, tratar de ponernos en el lugar del otro, ir a la raíz del problema, que vuelvo a decir que simplemente es el miedo a morirnos, y todos aportar nuestros puntos de vista, aportar nuestros conocimientos, aportar nuestra forma de verlo, nuestra forma de solucionarlo por el bien común, ¿no? Llegando a ese estado ideal en que todos podamos convivir en paz
y tranquilidad. Ese es mi deseo, y de ahí ha salido pues este vídeo que espero que aporte el granito de arena a que esto se vaya solucionando pues poco a poco, ¿vale? Pues nada, ya está. Hasta el siguiente vídeo que me resuene compartir. Un besote para todos.